esperad, no os canséis de buscar. Velad porque por fin vendrá. ¿No notáis que crecen ya la luz, la vida, la humanidad? Derribad cada muro y alzad vuestros brazos para abrazar. Allanad los caminos, dejad al corazón hablar. Despertad, es tiempo de esperanza, y amanece y la luz nos alcanza. Ya está aquí con su paz, ya está aquí el amor que nos salva. Despertad, es tiempo de esperanza, y amanece y la luz nos alcanza. Ya está aquí con su paz, ya está aquí el amor que nos salva. Alejad del miedo a cambiar, levantad los ojos más allá, atreveos a desear la luz, la vida, la humanidad. Hay que alzarse para caminar, hay que vivir para aprender a amar, hay que empezar a gritar que en nosotros Dios habita ya. Despertad, es tiempo de esperanza, y amanece y la luz nos alcanza. Ya está aquí la verdad, ya está aquí el amor que nos salva. Despertad, es tiempo de esperanza, y amanece y la luz nos alcanza. Ya está aquí la verdad, ya está aquí el amor que nos salva. Despertad, es tiempo de esperanza, y amanece y la luz nos alcanza. Ya está aquí con su paz, ya está aquí el amor. Bueno, vamos a empezar este encuentro, esta pequeña charla que nos va a permitir prepararnos para vivir este nuevo año litúrgico que inicia con el tiempo de Adviento. Primer domingo de Adviento, ya a las vísperas del sábado, celebramos el domingo, el día del Señor. Empezamos el año nuevo litúrgico. Por lo tanto, nos tenemos que decir feliz año nuevo, bendecido año nuevo. Sí, porque lo tenemos que diferenciar del año civil, pero tenemos que tener en cuenta que estamos empezando un nuevo año litúrgico con este tiempo de Adviento, este tiempo de esperanza. Tenemos el cirio pascual que nos ilumina. Cristo nos ilumina. La corona de Adviento con 4 velas, esas luces que también nos van a ir mostrando el camino hacia la Navidad. Moradas, el color del Adviento. Y la tercera rosa, porque el tercer domingo de Adviento es el llamado Domingo de la Alegría, Domingo del Gaudete, porque ya estamos próximos a celebrar la Navidad. Y la estrella de Belén, que nos guía, nos ilumina a los que queremos encontrarnos siempre con Jesús. Tiempo de esperanza. Este tiempo de espera, este tiempo en que todos tenemos que estar alegres a pesar de las dificultades. La esperanza da alegría, esa alegría que solo viene de Dios.
la esperanza que nos acompañó durante todo este año jubilar, el jubileo de la esperanza. La esperanza no defrauda, ¿cuántas veces lo escuchamos durante el año? El ser peregrinos de la esperanza y no olvidarnos de todo esto aunque estemos por terminar el año jubilar. Siempre tenemos que ser los cristianos peregrinos de la esperanza. Y para empezar esta charla, este pequeño encuentro, vamos a pedirle al Señor, por intersección de su mamá, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos permita hacer silencio en nuestro corazón, que nos permita dejar de lado lo que nos está molestando, las preocupaciones diarias, complejas o no. Un ratito para acercarnos a este tiempo que estamos empezando a vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombramos el año civil, el año nuevo litúrgico. El año nuevo civil está relacionado con el tiempo, con el cronos, ese tiempo que se va marcando por años, meses, días, horas, minutos, segundos. Y el año nuevo litúrgico, que está marcado por el Kairós. ¿Qué es el Kairós? Es el tiempo oportuno, el tiempo de Dios. Por eso hay diferencia, ¿no es cierto?, entre los dos años, el año nuevo civil y el año nuevo litúrgico. Qué bueno analizar cómo trabajamos, qué hacemos, cómo analizamos, cómo vivimos tanto el año nuevo civil como el año litúrgico, compararlos. Y podemos compararlos en esta altura del año. El año nuevo civil. ¿Qué pasa en estos tiempos? En estos tiempos, la ciudad en la que estamos insertos, esta sociedad de consumo, hace que a veces no nos permita ver lo que es más importante. Y en este tiempo, corremos para hacer compras, porque estamos pensando en las fiestas de Año Nuevo, con quién reunirnos, con cómo encontrarnos después de mucho tiempo con amigos, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, qué vamos a regalar, y corremos para todo eso. Y aquí en el hemisferio sur coincide con el inicio del verano, de las vacaciones, cuando los chicos y los no tan chicos terminan sus clases, sus años en la universidad. Hay colaciones de grado, actos académicos, y corremos para poder cumplir con todas esas cosas. Y hasta programamos las vacaciones. Si gracias a Dios podemos tener algunos días libres, ¿para qué? Para descansar, para parar. Y llegan las vacaciones, y en las vacaciones seguimos corriendo. Y así pasan estos meses. Así pasa el año nuevo litúrgico también. Qué bueno sería que realmente tomemos el año nuevo litúrgico de otra manera y podamos ensamblar el año nuevo civil,
porque hay cosas muy buenas también del Año Nuevo Civil. Y entonces vamos a pensar y vamos a analizar, ¿no? Este tiempo en el que empieza el Año Nuevo litúrgico. Un tiempo para repensar el año que finaliza. Un tiempo para proyectar en 3 dimensiones el próximo año. Y para analizar el año que finaliza también en esas 3 dimensiones. Mi vida, conocerme, reconocerme, descubrir qué errores hemos cometido, qué fallas tenemos para poder mejorar, para poder ser cada vez mejores. Y también pensar las cosas buenas que hicimos, los dones que el Señor nos regaló para que desarrollemos y poder desarrollarlos más todavía el próximo año. Pero todo esto es importante. ¿Para qué? ¿Para nosotros mismos? No. Para mi prójimo, para nuestro prójimo, para estar al servicio, para servir como sirvió Jesús. Jesús el servidor, el ejemplo óptimo de ser servidor. Y por supuesto, todo esto nos tiene que llevar a descubrir que Dios es el centro de mi vida. Amar a Dios es lo más importante de mi vida. 3 dimensiones entonces: mi vida, mi prójimo, Dios. Y entonces volvamos ahora al título de esta charla: de la Pascua a la Navidad, de la Navidad al Adviento. Uno podría pensar, ¿por qué este título? ¿No debería ser al revés? Cronológicamente, el Adviento, la Navidad, después de unos meses, la Cuaresma para prepararnos a la Pascua. ¿Por qué lo escribimos de la otra manera, de la Pascua a la Navidad, de la Navidad al Adviento? Porque vamos a hacer el camino que fueron haciendo los cristianos, desde los primeros cristianos, en los primeros tiempos del cristianismo. Y veremos cómo fue desarrollándose las fiestas importantes para los cristianos. Los cristianos, los primeros cristianos celebraban con importancia la Pascua, el acontecimiento pascual. La pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos, venida del Espíritu Santo. El acontecimiento pascual era el nudo, el centro, y sigue siendo el centro, el nudo de nuestra fe cristiana. El nacimiento de Jesús era solamente un recuerdo, pero sí se celebraba profundamente el acontecimiento pascual. Ahora, esos cristianos de esos primeros siglos que celebraban anualmente la Pascua, a partir del siglo IV comenzaron a celebrar otras fiestas, pero lo central seguía siendo el acontecimiento pascual. Y entonces cabe preguntarnos, ¿y qué pensaban del nacimiento de Jesús? ¿Lo dejaban de lado? ¿Seguía siendo un recuerdo simplemente?
empezaron a darse cuenta, a pensar, a descubrir la importancia del nacimiento de Jesús. Se cuestionaron y descubrieron que si no hubiera nacido Jesús, si Dios no se hubiera hecho hombre y no hubiera enviado a su Hijo Jesús, Jesús, Dios y hombre, hombre y Dios, no hubiera habido redención. No hubiéramos tenido la pasión, muerte y resurrección. No hubiera existido la Pascua de Resurrección. Entonces, pensemos cuándo empezó a celebrarse la Navidad. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el origen de la celebración del nacimiento de Jesús? Más o menos en el año 330, en Roma, los cristianos de Roma empezaron a celebrar la Navidad. Y al comienzo se celebraba en la Basílica de San Pedro. ¿Y qué día se eligió? No había datos históricos que permitan ver qué día exactamente nació Jesús. Pero sí se eligió el día 25 de diciembre. ¿Por qué? Hay varias hipótesis. Vemos que hay varias hipótesis, distintas hipótesis de por qué se elige el 25 de diciembre como fecha para el nacimiento de Jesús. Una es la tradición. Viene de la tradición. Los primeros cristianos estaban convencidos de que el día y mes de la concepción de Jesús coincide con el día y mes de su muerte. El día y mes de su muerte estaba datada el 25 de marzo. Por lo tanto, si pensamos que ese es el día y mes de la concepción de Jesús, y pensando la importancia que tenía también para los primeros cristianos la concepción, en la concepción empieza la vida, contando los 9 meses, se llega al 25 de diciembre. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis, que es la más divulgada, la más conocida, es que el 25 de diciembre era una fecha a partir del emperador Aureliano en el año 274, que se celebraba una fiesta pagana, la fiesta del sol, en el solsticio de invierno del hemisferio norte. Entonces, para contrarrestar esa fiesta, se elige el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Y podemos leer en Mateo que dice: Cristo es el sol de la justicia, o en Lucas: el sol que nace de lo alto, el sol que ilumina a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte. Hay otra hipótesis que no nos dice exactamente
el por qué el 25 de diciembre es la fecha elegida, pero sí nos dice el por qué esta fiesta nacida en Roma se extendió muy rápidamente por toda la cristiandad. Y es para luchar contra la herejía arriana que niega la naturaleza divina de Jesús. Y esto comenzó en el Concilio de Nicea 1700 años atrás. Era una expresión litúrgica para la profesión de fe. Y así vemos cómo en el credo niceno-constantinopolitano queda bien claro que Jesús es Dios y hombre, hombre y Dios. Y dice así: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. ¿Cómo se va desarrollando la historia de la solemnidad del nacimiento de Jesús? Bueno, mucho no se sabe de los primeros tiempos, porque recién cuando aparecen los primeros libros litúrgicos, los llamados sacramentarios, alrededor del siglo VII, del siglo VIII, es donde se va a poder ver después, a lo largo de los siglos hasta el día de hoy, cómo se desarrolla esa historia. Eso da para más de una charla, muchísimo. Pero nos vamos a quedar antes de esos siglos con dos pensamientos distintos, el de San Agustín y el de San León Magno. San Agustín, en el siglo V, decía que la fiesta de la Navidad es un recuerdo, es solo un recuerdo del nacimiento de Jesús. Y no es un sacramentum como si se decía del acontecimiento pascual. Un sacramentum, o sea, un signo sagrado. Ahora bien, San León Magno, unas décadas después, toma el nacimiento de Jesús, la Navidad, como el inicio del acontecimiento del misterio pascual. Por lo tanto, lo toma como un sacramentum. Entonces, nos quedamos con esto. San León Magno toma a la Navidad como el inicio, como comenzando el acontecimiento del misterio pascual. Podemos decir que a partir de esto, la tradición patrística y la liturgia considera un sacramentum salutis único en sí mismo, celebrado en sus diversos aspectos durante todo el año, empezando con el nacimiento de Jesús y siguiendo con la pasión, muerte, resurrección
ascensión al cielo, venida del Espíritu Santo. Esos aspectos, más toda la vida de Jesús, entonces se toma como un sacramentum salutis, un sacramento, el sacramento de la salvación. Bueno, un punto aparte es analizar la importancia del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en inicios de la década del 60, tuvo una gran importancia porque sirvió para el ayornamiento de la Iglesia. Y todavía hay muchos puntos y cosas que se analizaron y que se pensaron y que están en los documentos del Concilio Vaticano II, que a pesar de que pasaron tantos años, todavía no se llevaron a cabo. El Concilio Vaticano II fue un punto tan importante que todos los papas que siguieron al Concilio Vaticano II, cuando dan a conocer encíclicas nuevas, dan a conocer documentos nuevos, siempre están basados en documentos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue convocado por San Juan XXIII y lo concluyó San Pablo VI. Y un documento muy importante en cuanto a la liturgia es Sacrosanctum Concilium. ¿Por qué decimos que es un documento muy importante? Porque hubo muchos cambios en la liturgia, en las celebraciones litúrgicas, y hace que, por ejemplo, la Santa Misa, que se puede y que en general en todo el mundo tomaron ese poder, celebrarla en la lengua vernácula, es tan importante porque ahí sí podemos decir que todos podemos y estamos celebrando junto a la presidencia del sacerdote, porque entendemos lo que pasa, porque está en las oraciones en nuestra lengua vernácula. Todo lo entendemos y podemos ir meditando y analizando y profundizando, rumiando, masticando todas esas oraciones tan importantes, desde la oración inicial hasta la oración final, pasando por la oración colecta, por la oración sobre las ofrendas, por el prefacio, por la plegaria eucarística, por la oración después de la comunión, por la oración final. Todo nos lleva a vivir cada uno de los tiempos litúrgicos. Un hermoso ejercicio es justamente ese: analizar, pensar en cada misa, seguir esas oraciones y descubrir la riqueza de los tiempos litúrgicos. En particular, en este tiempo litúrgico con el que empezamos el Año Nuevo, que es el tiempo de Adviento, seguido luego del tiempo de Navidad. En el punto 14 de Sacrosanctum Concilium podemos ver resumida la importancia de nuestra participación como fieles en las celebraciones litúrgicas. Dice así: la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles
a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. ¿Qué exige la naturaleza de la liturgia misma al ser la fuente primaria y necesaria en la que han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano? ¿Qué importancia nos da Sacrosanctum Concilium a todos los fieles? Como dijimos antes, celebramos la Santa Misa todos, siendo presidida por el sacerdote. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver la teología de la celebración de la Navidad. Y hemos tomado algunos puntos nada más y vamos a ver algunas citas de las oraciones, de la misa o de la liturgia de las horas que nos permite meditar estos puntos. Empezamos. La Navidad celebra el inicio de nuestra redención. Es el punto de partida de nuestra redención. En la oración de la colecta del jueves antes de la Epifanía, escuchamos: Señor Dios nuestro, que iniciaste admirablemente la obra de la redención con el nacimiento de tu Hijo. O sea, que podemos decir que la Navidad es la Pascua anticipada. También en el Salmo 24, que dice: levantaos, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. En la antífona de entrada de Nochebuena, esta noche sabrán que el Señor viene a salvarnos y por la mañana contemplarán su gloria. La aclamación antes del Evangelio: mañana será destruida la maldad en la tierra y reinará sobre nosotros el Salvador del mundo. En la misa del 25 de diciembre escuchamos: os has nacido una buena noticia, nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. También la Navidad celebra la manifestación de la gloria de Dios en Cristo. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en su prólogo. Podemos quedarnos con el versículo 14 del primer capítulo de San Juan. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La traducción correcta, en cambio de habitó, es acampó. Y ese acampó da más la sensación de que Jesús está cercano a nosotros, cerca de nosotros, acampó. En la liturgia de las horas leemos: hoy ha nacido Jesucristo, hoy ha aparecido el Salvador, hoy en la tierra cantan los ángeles, hoy se alegran los arcángeles, hoy saltan de gozo los justos, diciendo: gloria a Dios en el cielo.
Hoy, 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 se repite continuamente, hoy, hoy, hoy. Ese repetirse continuamente nos está indicando que Jesús está entre nosotros hoy, es un presente, es la afirmación de la presencia real de Cristo. También podemos decir que la Navidad celebra la boda de Dios con la humanidad. Y sí, el mismo Jesús se dice el esposo de la humanidad. Y eso lo leemos, por ejemplo, en uno de los evangelios cuando se habla de el ayuno sí o el ayuno no. Leemos: ¿acaso los amigos del esposo ayunan cuando el esposo está con ellos? El esposo es Jesús mismo que lo está diciendo. Esto es en Marcos capítulo 2, versículo 19. La misma iglesia se llama esposa de Cristo. También podemos decir que la Navidad es la festividad de nuestra divinización. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Jesús es uno entre nosotros. Y entonces, al ser uno entre nosotros, también nos hace compartir la vida divina. Compartimos la vida divina. Al asumir la naturaleza humana, nos hace Cristo partícipes de compartir la naturaleza divina. Y esto lo podemos leer en otro documento del concilio, en Ad Gentes, que dice: para establecer la comunión con Él, Dios decidió entrar en la historia humana enviando a su Hijo. Por último, nos quedamos con este punto. Navidad es el memorial de la maternidad virginal de María, hija de Sión. Sión indica el pueblo de Dios, hija de Sión. Está personificando al pueblo de Dios. María nació del pueblo de Dios. Por eso habla de hija de Sión. Y María, por ser madre de Cristo, es madre de todos los cristianos. En la misa de en la misa de la aurora de Navidad, inspirada en Zacarías 9, versículo 9, escuchamos: salta de alegría, hija de Sión, lanza gritos de gozo, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu Rey, el Santo, el Salvador del mundo. Y también en la oración después de la comunión del 1 de enero, en María veneramos a la Madre de Cristo y de toda la Iglesia. Recordemos que el 1 de enero es Santa María, Madre de Dios. Ahora entonces veremos los grandes temas de la liturgia de la Navidad, los grandes temas de la celebración de la Navidad. Y vamos a nombrar algunos también porque puede haber repeticiones con lo que vimos en la teología de la Navidad. Decimos primero
La Navidad es acontecimiento de salvación. Y sí, es acontecimiento de salvación. Dios, hecho hombre, entra en el mundo. ¿Para qué? Para traernos la salvación. La Navidad es un misterio de luz. La Navidad nos hace caminar, dejar las tinieblas atrás y caminar en la luz porque nació Jesús, la verdadera luz del mundo. También podemos decir que la Navidad es misterio de debilidad. ¿Por qué misterio de debilidad? Porque nació un bebé. Un bebé es débil, frágil, pero en ese bebé que nació está Dios. Es Dios hecho hombre. Nosotros nacemos débiles, frágiles, pero si tenemos a Jesús con nosotros, esa debilidad se transforma siempre en fortaleza. La Navidad es un mensaje de paz. Como los ángeles de Belén cantan gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, amados por Él, podemos decir que Jesús es el príncipe de la paz. La Navidad es invitación a la alegría de un nacimiento y no de un nacimiento cualquiera. Por eso tenemos que estar alegres, pero la alegría real, la alegría que nos da sabernos amados por Dios, hasta los momentos no tan buenos de nuestras vidas. Ahí está Dios presente siempre. La Navidad es una invitación a la solidaridad. Es importante no olvidarnos de quién nos necesita, tanto materialmente como espiritualmente. Y bueno, es una ocasión, la Navidad, que descubramos esa invitación a ser solidarios con nuestro prójimo. La Navidad es manifestación del misterio de Cristo. La vida en el medio de la Navidad. Cristo es misterio. El misterio de Cristo, como dijimos, el Sacramentum Salutis. La Navidad inicia ese Sacramento Salutis. La Navidad es la revelación del misterio del hombre. Es la manifestación del misterio de Jesús, porque en la Navidad Jesús se manifiesta. Tenemos a este niño Dios entre nosotros. Ese niño Dios que se va a dar y va a dar su vida por nosotros. Pero también podemos ver que es la revelación del misterio del hombre. Lo leemos en otro documento del concilio, Gaudium Spes. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque la Navidad es la actualización del acontecimiento de salvación para quien recibe y reconoce a Cristo. Por eso decimos que es revelación del misterio del hombre. Cristo quiere renacer en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida. El Verbo de Dios continúa naciendo espiritualmente en aquellos que lo desean, en cada uno de nosotros.
Y por último, podemos decir que la Navidad es la festividad del hombre nuevo, del hombre que nace y se renueva, que puede ser hijo y heredero de Dios y por lo tanto partícipe de su futuro. Y entonces, ahora que vimos y analizamos y meditamos la Navidad, vamos a empezar con el tiempo de Adviento, tiempo de preparación a la Navidad, pero es un tiempo de preparación no solamente para la venida histórica, para celebrar la venida histórica de Jesús, el Señor que viene en el niño de Belén, sino también para meditar, para celebrar al Señor que viene en el final de los tiempos. Es una preparación para la doble venida de Jesucristo, la histórica y prepararnos para la segunda venida del Señor en el final de los tiempos. Y digamos entonces y repitamos siempre, Maranatá, ven Señor Jesús. Con esta frase termina el último de los libros de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis. Maranatá, ven Señor Jesús.